¿Qué pasa, vicietas? Aquí va el aparato con un nuevo vídeo de Left 4 Dead 2 en el que hablaremos sobre el jockey. El jockey es un medio hombre de medio metro con un pequeño gran tic en la pierna derecha y con un movimiento de cabeza de espectador de partido de tenis. Tiene una chepa en forma de percha y a veces te da ganas de colgarlo detrás de la puerta del cuarto de baño junto al albornoz. Además de jockey, también se le conoce como guarrito, niño, pigmeo, canijo, mono, soplanucas, medio mierda o el cani. Es el payasete del grupo y le encanta amenizar las fiestas haciendo posturitas. Su preferida es la del cangrejo. Su ataque primario, es decir, el que se ejecuta con el botón izquierdo del ratón, es el salto con agarre. Este ataque se compone de dos partes, el salto propiamente dicho, que no hará daño al impactar con el superviviente, y el paseo de la fama, que quitará 4 puntos por cada segundo de recorrido. El jockey no mata, tan solo incapacita a los supervivientes, por lo que tras el paseo quedará libre para ir a putear a otros supervivientes. El ataque primario no atraviesa puertas de ninguna manera, ni rotas, ni enteras, ni intentándolo encima de un superviviente, por lo que deberemos usar la garra si queremos atravesar una. El caso de las ventanas es diferente, dado que las romperemos con solo pasar a través de ellas. Ah, y no os olvidéis del stun a los supervivientes. El ataque secundario, es decir, el que se ejecuta con el botón derecho del ratón, es la garra, que quita 4 puntos por cada rasca y gana, y no sé qué opina Nick de ello. Muy bien, así es como me gusta, con estilo. Ok. Aunque el jockey tiene 325 puntos de vida, su tolerancia al fuego es baja, por lo que aguantará unos 32 segundos ardiendo. La primera técnica es el gran salto, que se realiza simplemente lanzando el ataque por encima del objetivo, lo que nos permitirá llegar más lejos y confundir más al superviviente, reduciendo el riesgo de que nos pare a mitad de salto. La segunda es el bunny hop o b-hop. Aunque exige mucha precisión, se ejecuta de manera muy sencilla. Tan solo hay que hacer clic con el botón izquierdo del ratón e ir pulsando espacio cada vez que entremos en contacto con el suelo. Con esta técnica ganaremos velocidad y podremos sorprender a los supervivientes. El resto de técnicas se parecen mucho a las del Smoker, pero les pondré otros nombres chorras para diferenciarlas. El pendiente consiste en montar a un superviviente y dirigirlo hacia una cornisa o saliente para dejarlo colgado sin posibilidad de moverse. En algunos sitios concretos se puede realizar una variante de esta técnica, lo que yo llamo el pendiente de oro, dado que los supervivientes, en vez de quedarse colgados, morirán directamente. La caída libre consiste en tirar a un superviviente desde un sitio alto simplemente para quitarle vida, para incapacitarle o, si la altura es muy grande, para matarle directamente. El bailar pegado se realiza separando a un superviviente del resto del grupo en un salto o en un punto sin retorno, de manera que sus compañeros no puedan volver a rescatarle y permanezca incapacitado hasta morir. La siguiente técnica se llama buscando amor, porque haremos que el superviviente tenga encontronazos espontáneos con witches necesitadas de cariño y con alarmas de coches dispuestas a despertar a toda zombia. Y hablando de zombies, en Zombies Party dejaremos al superviviente a merced de un montón de zombies con muchas ganas de fiesta. Cuando un jockey coge a alguien, puede dirigir al superviviente que tiene bajo sus huevecillos en la dirección que quiera, pero a la vez la víctima puede entorpecer y ralentizar esta acción moviéndose en la dirección contraria. Como la mayoría de los infectados especiales, los empujones no le sientan muy bien y podremos matarle empujándole 5 veces. Pero si hay algo peor que un empujón normal, es un dead stop, una parada que podremos ejecutar empujando al jockey en el mismo momento en el que intenta atacarnos, algo que le dejará en una posición bastante vulnerable. Aunque todavía hay algo mejor, si empujamos al jockey apuntándole en la entrepierna cuando salta hacia nosotros, podremos matarle instantáneamente. En cuanto a la regeneración, tardará 30 segundos cuando incapacitemos a un superviviente sano, 6 segundos cuando dejemos a alguien colgado y medio segundo cuando ataquemos al aire o a un superviviente con un toque de vida, tanto si le incapacitamos como si le matamos porque estaba en blanco y negro. ¿Hay alguien ahí?
Algo que debemos tener siempre claro es la preferencia de ataque, dado que el Smoker le puede robar el superviviente al Jockey, al igual que puede hacer el Charger y, como no, también el Hunter. Si hablamos de Stun, este último no tiene ningún problema al atacar cerca de otros infectados, algo que no podemos decir del Charger, que nos fastidiará el ataque si choca contra una superficie cercana sin coger a nadie, o del Boomer si nos explota uno cerca. Como ya dijimos con el Smoker, el dúo Spitter-Jockey tampoco me parece una buena combinación, porque al morir este último, el superviviente tendrá un par de segundos de inmunidad al ácido. En cuanto al Boomer, siempre que no nos explote uno en la cara, ayudará mucho con su vómito, dado que el ejército de zombies sumará mucho daño al ataque del Jockey. Por último, el Jockey siempre hará una gran labor colocándole el superviviente al Charger para hacer una instant. Y esto ha sido todo. No olvidéis comentar qué os parece el vídeo, darle a like con una gran sonrisa y suscribiros si queréis salvar a Zoe. ¡Ayudadme! ¡No aguanto! ¡Me caigo! ¡Ayuda!